acompañan para este conversatorio. Y la idea, ¿cierto?, es justamente conversar algunos minutos en torno a la obra Historia de la FEUC, su trayecto e influencia en Chile, que fue realizada por el autor Cristóbal Carle, quien hoy día nos acompaña. Y principalmente, ¿cierto?, vamos a tener un espacio primero de un comentario a cargo de la profesora Sofía Donoso, a quien voy a pasar a leer las presentaciones convencionales, ¿cierto? Cristóbal Carle, el autor de nuestro libro, es sociólogo, magíster en sociología y licenciado en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es asistente de investigación en el Laboratorio de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de los Andes y es también director del archivo FEUC. Nos acompaña también en la sesión de hoy la profesora Sofía Donoso, quien es profesora asistente y subdirectora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Ella es socióloga por la Universidad de Chile, máster y doctora en estudios del desarrollo por la Universidad de Oxford. Es también investigadora asociada del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, e investigadora principal del Fondesit Regular Aprendizaje Político en Movimientos Sociales y del Núcleo Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva. A través de Teams nos acompaña remotamente Rafael Echeverría, quien está en Estados Unidos, por eso no puede estar presencialmente aquí, pero le agradecemos muchísimo su disposición, Rafael. Rafael es sociólogo por la Universidad Católica y doctor en filosofía por la Universidad de Londres. Es presidente y socio fundador de Newfield Consulting y fue también presidente de la FEUC el año 1968. También a mi derecha, ¿cierto?, nos acompaña Trinidad Ortega, quien es socióloga por esta universidad y también fue vicepresidenta de la FEUC el año pasado, el año 2024. Entonces, la estructura del conversatorio va a ser la siguiente. Vamos a partir con un comentario de Sofía al texto. A partir de ello, ¿cierto?, vamos a tener un comentario al comentario por parte del propio autor y después vamos a tener también las reflexiones y opiniones tanto de Rafael como de Trinidad desde un punto de vista más bien vinculado con la experiencia de la representación estudiantil. Para que Rafael nos siga escuchando, les voy a pedir que hablemos todas y todos por este mismo micrófono. Así es que, Sofía, te cedo el micrófono para que puedas comenzar con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de leer este libro. Al principio, cuando acepté esta invitación, pensé, bueno, que obviamente me interesaba leer el libro y pensé lo que uno normalmente piensa, pucha, me voy a arrepentir después porque voy a estar contra el tiempo, etcétera. Pero la verdad es que no fue así, fue una excepción. Disfruté mucho de la lectura del libro. Me sorprendió por su calidad y su rigurosidad. Y también, ya como una nota personal, me tocó leer el libro durante un proceso de movilización en mi universidad, en la Chile, en donde la Faxo ha estado tomada durante un mes. Y donde mi rol de subdirectora me ha tocado mucho diálogo con estudiantes, funcionarios, académicos, y ha sido muy desgastante, sobre todo el diálogo, yo diría, con los estudiantes. En ese sentido, como que me volvió un poquito el alma al cuerpo con este libro, en el sentido de ver estudiantes motivados, porque tengo entendido que este libro lo escribiste en tu tiempo libre, ¿cierto? Entonces, como esa motivación, esas ganas de aprender, ese nerdismo, que es muy importante para la vida académica, esa obsesión también. Todo eso está muy presente en el libro y me gustó mucho verlo. Me volvió un poco el alma al cuerpo, como recobré la fe en los estudiantes. Bueno, pero más allá de eso, también el cariño por la institución, porque también eso se nota mucho en el libro. O sea, el gran esfuerzo de contar esta historia, que es la historia de la FEUC, pero también la historia de la universidad, ¿cierto? Bueno, pero más allá de eso, me parece que documentar la historia de la FEUC es de una relevancia enorme, no solamente por el paso de muchos dirigentes y dirigentes que han marcado la historia política del país,
¿cierto? Que eso está muy bien descrito en el libro, y también de la conformación de múltiples organizaciones políticas que han tenido su sede, ¿cierto? Que han tenido su origen acá en la Universidad Católica, sino que también porque lo que pasa en la Universidad Católica de una u otra manera refleja lo que pasa a nivel país, ¿cierto? Cuando la Universidad Católica se moviliza a través de su principal como ente coordinador, que es la FEUC, eh, en general es un signo de que el país está movilizado. Y eso y está muy bien narrado en el libro, ¿cierto? Fue el caso en los años 60 con la reforma universitaria, ¿cierto? Fue el caso en 2011, claramente, que desde mi punto de vista, y como investigadora del movimiento estudiantil, o sea, afirmo tajantemente que el 2011 no podría haber ocurrido sin una universidad católica movilizada, ¿cierto? Y el proceso de reconstrucción de la izquierda en la Universidad Católica. Y también yo diría el 2018, ¿cierto? Con las movilizaciones feministas. Cuando pasa algo en la Universidad Católica, cuando la Universidad Católica está movilizada, uno podría afirmar que va a pasar algo importante, ¿cierto? Y en ese sentido me parece crucial contar esta historia. Em, este libro, si bien es muy historiográfico, ¿cierto? Me parece que es también muy relevante para comprender el presente, ¿cierto? Porque, como les decía, en el seno de la FEUC y en las pugnas políticas que han tenido lugar en la Universidad Católica, se han ido conformando múltiples organizaciones políticas que luego han tenido relevancia a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, me alegra y te felicito mucho por haber hecho este tremendo trabajo. El libro está estructurado, como les decía, tiene un corte historiográfico, está estructurado de manera cronológica, ¿cierto? Está compuesto por 7 capítulos que van documentando la historia de la FEUC desde su fundación en 1938 hasta la actualidad. Y cada capítulo ofrece, ¿cierto?, una reconstrucción muy detallada, pero también muy bien escrita. Entonces es entretenido leer el libro, como la historia de cada periodo que refleja cada uno de los capítulos, ¿cierto? Y en esa historia se narra la disputa política, se describen los distintos actores, de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus tesis, ¿cierto? Y se va también narrando la conformación de distintas colectividades políticas y las alianzas que van formando y el impacto político que tienen finalmente, tanto a nivel de la universidad, ¿cierto? El capítulo sobre la reforma universitaria me parece que es un registro muy relevante para entender todo ese proceso, por ejemplo. Pero también lo que pasa a nivel nacional, ¿cierto? A nivel de país. Yo al principio pensé que Cristóbal era historiador, ¿cierto? Y después me di cuenta que no, que era sociólogo, que era colega. Y algunos de mis comentarios que voy a hacer más hacia el final tienen que ver claro, como este documento y toda su riqueza nos permite quizás a los sociólogos y sociólogas em, armar, ¿cierto?, una agenda de investigación y armar un conjunto de preguntas de corte más sociológico, ¿cierto? Pero para hacer eso necesitamos este documento base, por así decirlo. O sea, necesitamos esta historia. Entonces, en ese sentido, es un tremendo aporte, yo diría, para la sociología, para todos los que nos interesan los movimientos sociales, para todos los que nos interesa la historia política reciente del país. Hay un conjunto de temas que atraviesa, que son como transversales al libro, ¿cierto? Si bien el libro está organizado de manera cronológica, igual hay temas que se repiten, ¿ya? Uno de ellos es la manera en la cual la historia de la FEUC está entrelazada con la historia del país, como le decía, ¿cierto? Y eso es muy notorio en el capítulo que escribe la oposición a la dictadura de Ibáñez, ¿cierto? Lo que pasa al interior de la FEUC con la prohibición del Partido Comunista, la ley maldita, el 48, todo el proceso de la reforma universitaria, como les mencionaba antes. Entonces, eso está muy bien descrito y es transversal, ¿cierto?, a todo el libro. Un segundo tema que es transversal a todo el libro, cuento esto porque me parece que de ahí podemos después identificar ciertas preguntas, como les decía, de corte más sociológico. Un segundo tema transversal es la generación de liderazgo,
¿cierto? Y que luego entran en la arena política. Hay muchos nombres en el libro que van a reconocer, que se reconocen porque luego formaron, algunos de ellos fueron presidentes, algunos de ellos fueron importantes dirigentes de sus respectivos partidos políticos, etcétera. Entonces, un segundo tema transversal que recorre el libro tiene que ver con la FEUC y el espacio universitario como un espacio de socialización política, donde, como dice Cristóbal, creo que en la introducción del libro, se van como sedimentando ciertas prácticas políticas, ciertos aprendizajes y cierta institucionalidad, que luego estos personajes, ¿cierto?, se lo llevan a la arena institucional, en el Parlamento, en el Ejecutivo, etc. Y un tercer tema que atraviesa todos los capítulos tiene que ver con la formación no solo de liderazgo político, sino que de partidos políticos, o sea, organizaciones políticas que luego van a ser parte de la política nacional. ¿Ya? Entonces, no es un tema como personalista de ciertos liderazgos, sino que más bien de agrupaciones políticas que se van conformando al interior de la Universidad Católica. Y ahí, bueno, hay múltiples ejemplos, pero el gremialismo, obviamente, la Falange Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, el MAPU, ¿cierto? El NAU, que luego parte del NAU, ¿cierto? Pasa a conformar RD, y más quizás recientemente Solidaridad. Entonces, hay acá en esta historia, ¿cierto?, una documentación muy detallada de cuáles son las culturas políticas y cuáles son las disputas políticas en las cuales se forman estos importantes actores políticos a nivel nacional. Entonces, para entender, yo diría, la política partidaria actual y entenderla como históricamente, habría que también estudiar, ¿cierto?, el contexto en el que se formaron, ¿cierto? Y ahí yo me acuerdo, por ejemplo, una entrevista que en algún momento hice con un dirigente de RD que me decía, claro, que a ellos les había tocado, a diferencia, por ejemplo, de sus contrapartes en la Universidad de Chile, a ellos les había tocado muchas veces debatir con la derecha, porque en el fondo el entorno natural de la Católica y de los dirigentes de la FEUC ese es como el público y el antagonista, por así decirlo, ¿cierto? Mientras que en la Chile, por ejemplo, o sea, es como quien es más de izquierda, más que otra cosa. Y eso, obviamente, en términos de socialización política, es súper relevante porque el tipo de argumentos que tienes que usar, el tipo como decimos, como framing que tienes que emplear es distinto así si tu antagonista, ¿cierto?, es alguien que de una u otra manera, no sé, comulga con el grueso de tu discurso político, pero hay como diferencias más menores, por así decirlo. Entonces, lo que pasa, insisto, en el interior de la Católica y en la FEUC tiene consecuencias es muy relevante. Y eso también se traduce en, no sé, por ejemplo, en que el NAU y luego RD tenían un discurso quizás más técnico, ¿cierto? Más fundado como en datos, etcétera. Porque en el fondo la persona con la que discutía en la política universitaria era alguien que quizás venía de ingeniería, que quizás venía o sea, de movimientos de derecha y que en el fondo ese tipo de argumento era el que lo iba a convencer, por así decirlo, ¿cierto? Entonces va creando ciertos modos operandi, ciertas prácticas políticas que, como les digo, después son relevantes a nivel nacional. Eh, este sería un cuarto tema que atraviesa el libro y los distintos periodos históricos, y eso fue súper interesante de ver porque uno como que yo, bueno, conozco la historia de la FEUC, pero también conozco mucho la historia de la Universidad de Chile y la FECH, donde una de las organizaciones importantes ha sido, ¿cierto?, la izquierda autónoma, que parte de su discurso, ¿cierto?, siempre ha sido esto de unir lo social con lo político, ¿cierto? Entonces, y siempre se contrapone de una u otra manera la política universitaria en la Católica como algo separado, ¿cierto? Como elogio a lo apolítico y este miedo, ¿cierto?, a politizar, ¿no? Que es algo como bien recurrente en el discurso de la derecha. Y algo muy interesante del libro es notar que esa pugna entre en cómo se piensa la política, ¿cierto? Como con su componente social y su componente político, ha sido algo que ha estado presente desde sus orígenes, ¿cierto? Desde la formación de la creación de la FEUC,
que ha estado como en tensión, algunas veces en tensión, en otros periodos históricos más integrados, yo diría, pero siempre como en disputa un poco. ¿Cómo se entiende el rol de la FEUC, ¿cierto? Si es que va a ser algo, si es que tiene que ser algo como abocado a la acción social, ¿cierto? No sé, trabajo voluntario, a la acción religiosa, etcétera, etcétera, en sus orígenes. O si en el fondo es un ente político que debiese en el fondo disputar políticamente asuntos que tienen que ver con, o sea, asuntos estudiantiles, pero también asuntos más amplios a nivel de política nacional. Entonces, eso también recorre todo el relato que se hace, como en distintos periodos históricos eso ha ido más o menos entrelazado. Me parece súper importante. Yo que he estudiado más el movimiento estudiantil contemporáneo, es algo que me resuena mucho. Yo me acuerdo, no sé si fue la primera directiva del NAU, ¿cierto? Que en su boletín, en el boletín que ellos como repartían para como presentarse, el título era La política no muerde, ¿cierto? El mosaico, exacto. Justamente porque en el fondo el público, ¿cierto? El entorno en el que se movía esa organización era un entorno en el cual no sé si denostaba la palabra, pero sí se hacía un argumento de esto de separar lo social de lo político, ¿cierto? Y había como una aversión o como a politizar lo social, ¿cierto? Entonces, eso es, claro, lo conocía más como para la actualidad, pero el libro narra muy bien y relata muy bien que esto en realidad ha sido un tema que ha atravesado la historia de la FEUC. Y también yo diría la historia, o sea, el discurso político de la derecha en general. Entonces también ahí uno reconoce muchos elementos discursivos que resuenan y que se repiten una y otra vez como en la política nacional. Y uno ahí entiende muy bien de dónde vienes. ¿Qué temas? Yo les decía, claro, este es un documento muy completo, ¿cierto? Muy bien investigado, con un trabajo de archivo que yo creo que cualquier historiador reconocería como muy valiosos, con también trabajo o sea, de entrevistas, etcétera, triangulación de fuentes, o sea, un trabajo muy riguroso que para los que no saben, pero quizás todos lo saben, tengo entendido que Cristóbal hizo como en su tiempo libre. Así que me parece muy loable. Y eso obviamente nos da como una muy buena base para hacernos preguntas más sociológicas, que quizás es lo que quieres hacer en tu doctorado, no sé. Pero me parece que es un muy buen punto de partida, que sin este libro quizás muchas de ellas no se nos ocurrirían. Entonces también ahí me parece que hay un valor ahí de cómo la historia también es una fuente muy importante para la sociología. En el primer capítulo tú hablas, ¿cierto?, de la sedimentación de prácticas, de aprendizajes y discusiones que dan forma a la FEUC. Y ahí yo creo que hay todo un ámbito de estudio que tiene que ver justamente con eso, como la política universitaria es como ¿cómo se dice? Como como en inglés sería como fertile soil, o sea, como un espacio muy rico como que donde se generan prácticas políticas que después son súper importantes. Y nuevamente yo creo que ahí nuevamente me acuerdo de muchas de las entrevistas que yo hice con dirigentes del NAU, ¿cierto? Porque me acuerdo cuando en sus inicios, ¿cierto? El presentarse como un movimiento de centro izquierda en el contexto de la Universidad Católica requería de cierto simbolismo, de cierto lenguaje, de ciertas palabras que le hacían sentido a su público objetivo, que era el estudiantado de la Universidad Católica, ¿cierto? Entonces, los primeros afiches, no sé si se acuerdan, bueno, los colores, ¿cierto? De partida no eran rojo, era verde, ¿cierto? Lo cual es muy, o sea, como que resonaba a lo medioambiental, ¿cierto? Que cuando se funda el NAU, ¿cierto? Habían habido un montón de disputas medioambientales, el tema de Valdivia, etcétera. Entonces, de partida era verde, ¿cierto? Los símbolos, uno de los afiches tenía el Padre Hurtado, ¿cierto? Que decía algo así como hay que trabajar hasta que duela, una cosa así. O sea, el lenguaje, los símbolos, etcétera, todo apelaba como al público interno, por así decirlo.
Y eso yo creo que fue como muy astuto, ¿cierto? Yo creo que fue muy, como que denota de mucha inteligencia política por parte de esos dirigentes, que no por casualidad, en el fondo después también, bueno, muchos de ellos han ocupado cargos como primera línea en la política nacional, porque había ahí mucha como habilidad política. Em, yo creo que entender cómo esas cosas, esos detalles de las prácticas políticas, de los lenguajes, de los aprendizajes, de las discusiones que se dieron ahí, por ejemplo, es muy importante para entender la reconstrucción de la izquierda en general, porque esa como corriente, ¿cierto?, permitió como transversalizar un discurso de izquierda, le dio como legitimidad a la movilidad, a movilización estudiantil, de una manera que si no hubiese estado el NAU que la FEUC metía el 2011, creo que no hubiese sido el caso. Eh, Porque en el fondo las múltiples otras izquierdas que estaban, bueno, en la Universidad de Chile y a lo largo del país, tenían como otro simbolismo, ¿cierto? Otro discurso, etcétera, que quizás no necesariamente resonaba con como estudiantes como no tan politizados, por así decirlo. Y en ese sentido creo que la FEUC, bueno, del NAU en este caso, ha sido muy importante como en esa reconstrucción. Em, Otro tema que creo que, o sea, quizás otro espacio de investigación más sociológico que creo que es importante de destacar, que en el fondo yo siento que este libro permite rescatar, tiene que ver con lo que la literatura se ha llamado activismo institucional. Porque también a lo largo del libro se narran, se identifican ciertos personajes, pueden ser profesores. Bueno, durante la reforma fue muy notorio con el rector, ¿cierto? Castillo Velasco. em, pero se identifican ciertos personajes que han sido importantes en términos de aliados de la FEUC y aliados de movimientos más reformadores al interior de la universidad. Y eso yo creo que también es un área como muy importante de investigación en el sentido si uno quiere entender como procesos de reforma tan profundo como fue la reforma universitaria o como ha sido, no sé, el impacto que ha tenido el movimiento estudiantil desde 2011, eh, no lo entendemos si es que no es también identificando esas alianzas que hay al interior de las instituciones. Y ahí, a lo largo del libro, en los distintos capítulos, también se identifican un montón de personajes que yo creo que fueron claves para eso. Y yo creo que el 2018, con las movilizaciones feministas, también mostró eso. Había muchas profesoras, funcionarias, etcétera, que también apoyaron a las dirigentes feministas estudiantiles en tratar de ir empujando como la agenda que levantan los movimientos, ¿cierto? Y las federaciones, pero que sin esa como mano desde la institucionalidad difícilmente se puede como institucionalizar. Entonces ahí también yo creo que este documento como que permite hacer ese recorrido. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí para dejar más tiempo para los otros comentarios, pero bueno, felicitarte, Cristóbal. Como te decía al inicio, me impresionó mucho el libro, su rigurosidad, lo exhaustivo, ¿cierto? Y lo bien escrito que está, que también se agradece. La verdad lo recomiendo mucho. Eso, muchas gracias. Sí, voy a ser breve, dado que yo creo que acá lo importante es la gente, ustedes, los invitados que van a comentar el libro. También agradecerte a ti, Sofía, por el comentario. Como yo te lo comentaba recién también, parte de tus estudios también fueron fuente para este libro. Están citados, digamos, y los leí con mucho interés y sin duda aportaron a construir esa parte del libro, ¿verdad? Que tiene que ver con la reconstrucción de la izquierda, de la centroizquierda, dentro de la católica y el movimiento estudiantil en los años 2000, 2010. Em, yo quisiera tomarme este breve tiempo para agradecer, sobre todo porque si bien mi nombre es el que está en la portada del libro, en realidad este tipo de proyectos sería imposible de llevar a cabo sin un montón de gente que estuvo detrás y que creyó en el proyecto, que aportó. Hubo gente que colaboró, digamos, en alguno de los capítulos, hubo gente que colaboró, digamos, por ejemplo,
entrevistas, gente que me facilitó material, y también tengo que agradecer, por supuesto, al instituto, porque si bien es cierto, este libro o la investigación de este libro yo la llevé a cabo fuera de de mis responsabilidades académicas, por así decirlo. De hecho, mi tesis de magíster fue sobre movimiento sindical, no sobre movimiento estudiantil. Muchos de mis profes, de la gente que está en el instituto sabía esto, muchos me apoyaron también, varios de ellos están aquí. Yo le quiero también agradecer puntualmente, por ejemplo, al profesor Soma, que fue mi profesor guía de tesis. eh, eh, ta- Justo, que él sabía que yo estaba haciendo esto, digamos, y también me apoyó harto porque también ha investigado movimiento estudiantil, pero sin duda también a mis compañeros de militancia, digamos, en la universidad, a la gente que participó conmigo en distintos proyectos, también a la propia universidad. Yo creo que eso es importante destacarlo. O sea, la universidad, digamos, la rectoría, la vicerrectoría de Comunicación y Extensión Cultural, UC, creyeron en este proyecto, digamos, creyeron que podía valer la pena, y yo realmente me sentí muy apoyado, digamos. Yo cuando partimos con este proyecto, no me, como que la gente que está en la FEUC del 2023, la directiva del 2023, que fue cuando empezamos con esto, como que no creían mucho, como que la universidad me iba a recortar todo, que no iba a dejar pasar nada, y al final no fue así, fue una relación súper colaborativa, y como se ve en el libro, no hay nada censurado, digamos, está todo ahí. Por tanto, yo creo que eso es algo que también hay que reconocer. En realidad yo podría estar mucho rato agradeciéndole a toda la gente que me ayudó, porque realmente fue mucha, pero ellos también están mencionados en el libro, y espero yo que eso les haga justicia a, a todo el apoyo y cómo finalmente hicieron que el libro fuese posible. Solamente una pequeña reflexión en sede sociológica, digamos, o sede sociológica política, que es la importancia de la institucionalización, como un poco conversando con lo que tú mencionas al principio de lo que ocurre actualmente en Faxo, o lo que ocurre actualmente en Valparaíso, que también han habido algunas movilizaciones recientemente, y el estado del movimiento estudiantil chileno en la actualidad. Digamos, hoy día yo creo que nos enfrentamos a la mayor crisis en la historia del movimiento estudiantil en Chile desde el punto de vista de su ensamblaje institucional y su capacidad de representar a las comunidades estudiantiles. Em, en general, este tipo de movilizaciones están siendo llevadas a cabo por pequeños grupos de vanguardia que no tienen mecanismos institucionales de representación respecto a sus compañeros. Yo creo que eso es lo más trágico y una diferencia, por una parte, con lo que ha sido históricamente el movimiento estudiantil en Chile, que, bueno, antes de 2018, al menos en general, las grandes movilizaciones eran encabezadas por organizaciones representativas que tenían o sea, tenían una representatividad medible, digamos. Tenían mecanismos institucionales de representación, digamos, tanto la reforma del 67 como la movilización del 2011, las movilizaciones contra la dictadura, antes de eso movilizaciones contra Ibáñez o contra la ley maldita, habían sido encabezadas por las federaciones, por las confederaciones en el fondo. Y lo que ocurre ahora mismo, es que las federaciones o bien no existen, como el caso de la Chile, el más trágico, pero también en regiones también la cosa es peor todavía, o bien son organizaciones muy escasamente representativas. Yo creo que probablemente la FEUC es la única que ha logrado mantener cierto nivel de participación. De hecho, acá es chistoso que la gente se queja de que en la FEUC hay poca participación, pero participan 15.000 personas al año. Probablemente debe ser la organización de la sociedad civil que tiene más participación en la actualidad, y yo creo que es importante hacerse cargo de esa crisis, por una parte, porque eso es lo que ha distinguido históricamente a la FEUC, la existencia de estos mecanismos de representación institucional, que yo no creo, por ejemplo, yo no creo que le reste radicalidad. De hecho, muchas veces uno puede ser más radical cuando uno tiene un empuje y una cantidad de gente, que está detrás de uno y vínculos permanentes con ellos. Em, y por supuesto, mirándolo también en perspectiva histórica, cómo la FEUC ha sido capaz de construir esos mecanismos y qué es lo que la ha distinguido, por ejemplo, de otras universidades, creo que también es algo interesante a leer, porque no solamente tiene consecuencias, como tú bien decías, para la propia FEUC, sino que tiene consecuencias de cómo esos actores se forman a nivel nacional, tiene consecuencias para la propia universidad también, cómo se llevan a cabo las relaciones entre estamentos dentro de la universidad en comparación a lo que ocurre en la Chile, nuevamente volviendo a lo que mencionabas de Faxo. Em, y eso, digamos, implica una agenda de investigación o al menos de reflexión, de pensar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las cosas que han cambiado, cuáles son las diferencias, cómo explicar esas diferencias, que es una labor eminentemente sociológica, ¿verdad? Y creo que ahí hay mucho baño por cortar. No solamente yo, sino que espero que mucha gente más pueda
ahondar en eso, y también ese es parte del objetivo de este libro y del archivo también que construimos, que es que mucha gente pueda, a partir del material que nosotros fuimos capaces de compilar aquí y yo, digamos, de plantearlo en un libro, abrir más preguntas, digamos. Porque esto no es un libro teórico, no tiene marco teórico, nada, es un libro de historia, es narrativo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que si uno le hinca el diente, le hace zoom, le hace doble clic, uno puede hacer una investigación enorme. Y yo, por cierto, como a nivel personal, estaré feliz de poder contribuir en profundizar el conocimiento, digamos, que tenemos sobre los movimientos sociales, sobre las organizaciones políticas y sobre la relación entre política y sociedad en Chile. Eso. Muchas gracias a todos nuevamente y gracias por la invitación y por el evento. Bien, Rafael, te vamos a dar el paso ahora. Como lo habíamos conversado, la idea es que sea en torno a los 15 minutos. Para no estarte interrumpiendo, cuando cumplamos 12 minutos, te voy a avisar por el chat de Teams para que te aparezca como mensaje. ¿Te parece? Entonces yo les hablaba de cuán complacido había quedado con leer el trabajo de Cristóbal. Lo importante que para mí es que ustedes no se pueden dar cuenta de eso, porque por la brecha de el tiempo y la sensación que aquello que entonces vivimos, para mí fue algo completamente inesperado y tuvo una importancia fundamental en lo que he hecho posteriormente. Decirles además que antes de participar en esto, hace 7 años, participé en un evento que celebraba la toma, que había gente de distintas orientaciones políticas, y donde yo les recomendaría, si no lo han visto, que por favor se asomen en esto. Está en la editorial Universitaria de la Católica. Es este librito muy fino, pero que viene una entrevista de Juan de Dios Vial, interesante, de Patricio Bernedo, hablo yo, habla Juan Ochagavía, que fue decano de teología, habla José Joaquín Brunner, habla Hernán Larraín, que también trabajó en la universidad, y yo creo que eso a mí me hizo ver eso, que fue hace 7 años, no tanto tiempo, me hizo ver de que la narrativa que se impone sobre lo que fueron los acontecimientos de entonces es completamente inadecuada. Y hay que rescatar lo que fue realmente la experiencia. A mí me golpeó mucho leer, por ejemplo, lo que dice Juan de Dios Vial sobre esos años. Me gustó mucho lo que Vicente Sánchez sostiene ahí, pero hacerles ver, ahí tuve una participación y quedé con esa sensación de que no hemos recuperado, vale decir, del año 67 a la fecha, pasando por el golpe, pasando por Allende, pasando por lo que fue el periodo en la universidad, hay una distancia y una falta de conexión con eso que me parece importante. Luego, con motivo de los 50 años del golpe de Estado, tuve la gran suerte de participar con un acto en la Católica. Y lo que me sorprendió mucho, porque yo he sido muy amigo de Ennio Vivaldi y de Rosa de Vez. Trabajamos 8 años en un grupo de estudio que no parábamos toda la semana de juntarnos, de compartir mil cosas, e intenté hacer esto con ellos. Bueno, ya Ennio se había ido. Rosa como que dudó un poco y al final me hizo ver que de ninguna forma. Y se trataba de inaugurar un libro que creo que fue el evento más importante para el año
2013. 2013, sí, no, 2023. Eso fue hace poco tiempo atrás. El evento más importante que se hizo en el país, que fue completar un trabajo que yo consideré fundamental, un libro que ayudé a que sacara. Le armé todo un equipo y trabajé intensamente con eso al comandante en jefe del ejército durante el último gobierno de Piñera, y que desgraciadamente, a pesar de que se hizo en un evento importante en la Casa Central y había gente de múltiples lados, no hubo otra cosa más importante que eso, y eso quedó debiendo muchas cosas porque no se registró en el país, se hicieron algunos alcances a lo que él había dicho. El libro se llamaba Un ejército de todos. Espero que algunos lo hayan leído. Es un esfuerzo muy importante que hicimos, que para mí era fundamental, como un hito en la historia del país. Yo les quiero contar un poco de cómo llego a esto. Yo, después de terminar mi escuela, me voy un año a Francia a tomar distintos cursos. Mi padre, filósofo, tenía un año sabático allá y pidió hacerlo en Francia porque quería había sacado allí su tesis de doctorado. Entonces partí a Francia y decidí volver a Chile, muy impactado por lo que estaba pasando entonces en Cuba. Esto es el año 61. Eso tuvo un impacto en toda la gente de América Latina que nos juntábamos en París todas las tardes, pero muy grande. Y yo decidí, aunque había sido aceptado en la Sorbonne, venirme a Chile y jugármela en Chile, desde América Latina. Y me vine acá y entré a Economía de la Chile, que era la única universidad que yo hubiese considerado en Chile, quizás Concepción antes, pero la Católica no, para nada. Y sucede que en esa época se había interrumpido el ingreso a la carrera de Sociología. Estamos hablando años 62, 63. Y en cambio, la Católica estaba. Pero la Católica no calzaba con lo que yo buscaba. Mucha cultura católica, muchos sacerdotes dando cursos de poco interés. Entonces me metí a Economía de la Chile. Un año y un poquito más. Y me digo, yo no es economía lo que yo quiero, me voy a meter a la Católica entonces, y entro a la Católica. Y me pasa una segunda cosa que fue muy importante. Estando yo en primer año en la Católica, me imagino que ustedes, en la medida que hay varios de ciencias sociales, se acordarán, estalló lo que fue el Plan Camelot. ¿Se acuerdan de eso? Que fue un intento de la CIA en los Estados Unidos de hacer una investigación sobre las Fuerzas Armadas en Chile, invitando, sin revelar quiénes estaban detrás, a las distintas universidades en Chile. Y eso de repente se explota. Lo dirigía un chileno que vive en Estados Unidos, Hugo Nutini. En Chile él se empareja con la Jimena Bunster, que era la hermana del secretario general de la Universidad de Chile, Álvaro Bunster, y comienzan a meter diversas universidades de todo Chile para hacer este estudio
sobre las Fuerzas Armadas, hasta que se destapa que detrás de esto, el nombre que tenía este proyecto en los Estados Unidos era el Plan Camelot, y era un esfuerzo de espionaje sobre las Fuerzas Armadas, viendo que la cosa en América Latina se estaba moviendo. Y fue mi trabajo en sociología, cuando yo ya estaba ahí, que me sentaba atrás solo porque sentía que no tenía mucho que ver con la gente que estaba allí, que venían de otro tipo de colegio, con otras inquietudes, que en una asamblea denuncio este asunto y logro que el centro de alumnos se meta muy fuertemente y participe públicamente en la calle con mucha fuerza en sacar esto del país. En función de eso, me convertí en ese momento en el asesor sobre el Plan Camelot de el centro de alumnos. Vino un nuevo centro de alumnos dirigido por la Democracia Cristiana. Prácticamente no había gente de izquierda en sociología en esa época, y me pidieron que fuera el vicepresidente. Y dije, vaya, pero a ver, si yo estoy aquí, que no es donde me corresponde, y me están abriendo puertas y puertas, y acepté. Y participamos en una convención estudiantil el año 66, muy importante, 66, 65, no sé. Y allí hicimos un trabajo muy interesante de abrir para el centro de alumnos la discusión política en función de lo que estaba pasando en América Latina y particularmente en Chile. Además teníamos Vietnam en Estados Unidos, teníamos el movimiento estudiantil en España, en Francia, en Alemania, en Europa, mil cosas. Termina ese centro de alumnos y se me pide que yo sea el candidato a presidente del centro de alumnos. Y dije, a ver, yo no estoy en la universidad que corresponde. Y me siguen planteando que represente. Acepté. Me acuerdo que ahí ganó Miguel Ángel Solar. Habían 3 listas, una que dirigía Solar, otra que dirigía Antonio Fluxá, sociólogo, y otra que dirigía José Joaquín Brunner. Las 2 últimas eran más bien progresistas, abierto a la cosa social. La de Miguel Ángel Solar, en esa época, cuando se elige cuál va a ser, y se hacía un pequeño recreo, todos los que estaban con él salían y hacían una ronda bailando. La niña María salía de baile, baile, que baile, que baile. Se ubican ustedes. Eligen a Miguel Ángel y Miguel Ángel se me acerca y me dice, Rafael, por lo que te escucho hablar, por lo que veo que tú planteas, abres un horizonte que yo creo que en la Católica no existe. ¿Tú podrías introducirme en esas conversaciones? Yo le dije, de todas formas, Miguel Ángel. Y seguimos con el movimiento estudiantil, que ya se habían hecho un conjunto de peticiones de cambiar las autoridades para poder hacer transformaciones muy importantes. La Católica era un convento, concursos obligatorios, muy doctrinarios. Y comenzamos, ya estaba la cosa avanzando, habían habido algunas convenciones para iniciar una profunda reforma universitaria. En eso se hace una huelga, que la hacemos en sociología y en medicina, en la Católica, año 67, y se nos responde desde la rectoría, pero en forma completamente ausente de lo que estábamos planteando, y declaramos una huelga de toda la universidad de 24 horas.
ya la cosa estaba tomando vuelo. Esto era inédito. Les vuelvo a insistir, no había gente de izquierda, ni en docente, ni en estudiantes. En estudiantes habían algunos, deben haber sido 5 en los 6.500 que había en toda la universidad, y para qué hablar en los funcionarios. Y nos damos cuenta que hay que comenzar a avanzar mucho más lejos, que eso no va a cambiar nunca si no hacemos un conjunto de peticiones. Y nos damos cuenta que la estructura de la universidad, la rectoría, el prorector, etcétera, iban a bloquearlo completamente. Y preparamos a Miguel Ángel para que plantee que se nombre un nuevo prorector, para que ese prorector, en un plazo de 8 meses, convoque a un claustro para lanzar una terna que iría a Roma y cambiar también de rector. Estábamos haciendo un camino inédito. Yo formo parte del comité político de esa federación de estudiantes, era presidente de sociología, estaba el presidente de medicina, de pedagogía, de ingeniería, más algunos del miembro del comité ejecutivo de la FEU. Comenzamos a hacer gestiones con el gobierno de Frei, particularmente con Bernardo Leighton, que se mostró muy abierto. Comenzamos a hacer gestiones con Roma. Brunner fue a un viaje a Roma a hablar con, aquí lo tengo, el que estaba a cargo, el cardenal que estaba a cargo del Consejo para las Universidades y la Educación en el catolicismo. Le informó lo que estábamos, nos recibieron muy bien en Roma. Y empezamos a abrirnos al país. Tomamos contacto con la CUT, tomamos contacto con los trabajadores del cobre, tomamos contacto con distintas gente que no teníamos idea. Algo que nos impactó muy fuertemente fue el efecto de los trabajos de verano en esa época, y trabajar con los pescadores de Arauco, con los mineros de Arauco, con los campesinos, con los pobladores, con los obreros. Nosotros partíamos allá a ayudarlos a ellos y nos dábamos cuenta que los que salíamos con las ganancias enteros éramos nosotros mismos, que volvíamos otros, y que esa universidad estaba completamente de espalda con lo que nos encontrábamos. Bueno, los acontecimientos vienen y se han contado de distintas formas. Y por lo general se han contado con vacíos demasiado importantes. Si leen lo que en este libro que les mostraba dice Juan de Dios Vial, para mí es escandaloso. El cardenal, nos abrimos al Consejo Episcopal en Chile, y el cardenal entiende lo que estamos haciendo y se cuenten con el apoyo conmigo. Yo me voy a jugar acá, voy a hablar como señor Silva Santiago, el rector, para que en un plazo de unos meses, 2 o 3 meses, saque a Damiro Ramírez, que vence su periodo, y nos deje colocar un prorector para que nos ayude a convocar al claustro. Y acuerda, en reunión del Consejo Episcopal, que a Damiro Ramírez, vicerrector de la universidad, se va a ir el día 9 de agosto. Todos confiamos que esto iba a pasar. Hablábamos con el cardenal y me dice: a mí no me han dicho nada, así que todos están dando. Estén listos ustedes. Y el día 9 llega y no pasa nada.
la federación dirigida por Miguel Ángel, que llevó a cabo un liderazgo, pero fuera de serie. Hay tres personas fundamentales en lo que fue esa experiencia. Miguel Ángel Solar el primero, Fernando Castillo el segundo y el cardenal Raúl Silva Enríquez el tercero. Miguel Ángel dice, "Ay, tenemos que llamar a la brevedad. Cuando vemos que el viernes no está pasando nada, a una reunión de la asamblea de la FEUC mañana a las 6 o 8 de la noche". Y es lo que hacemos. No pasa nada el día 10. Y nos quedamos en el Salón de Honor votando si íbamos a una huelga que solo la iba a detener cuando saliera Adamiro Ramírez. Y ganamos con el 87.5% de la asamblea de la FEUC. Y a las 12 de la noche estaba todo listo para tomarse todos los locales de la universidad por los estudiantes reformistas de las distintas escuelas. El resto de la universidad se enteró de esto. No sé si puede que le hayan dado a Monseñor Silva Santiago, pero los alumnos, los profesores, al día siguiente que estaba todo tomado. Muy bien. A partir de eso entonces sale Adamiro Ramírez, el cardenal convoca a 5 personas por facultad, profesores, para que nombren una quina, que de allí salga el vicerrector. Primer lugar, Fernando Castillo. Segundo, no me acuerdo. Tercero, Egidio Viganó, provincial de los Salesianos, y luego Botiqui y otro más. Y nos pide a nosotros que de esos de la quina planteemos nosotros a quien nos gusta más. Y nosotros, y eso se conoce bien, nos juntamos y por unanimidad decimos Egidio Viganó, provincial de los Salesianos. Nosotros, que en ese momento llevábamos ya un tiempo, éramos acusados de que éramos un grupo infiltrado del Partido Comunista. Quería que el vicerrector fuera el provincial de los Salesianos. El cardenal nos dice, no pueden hacerme eso a mí. Yo soy salesiano. Y él va a ser el vicerrector y yo soy el gran canciller de la universidad. Así que les pido que, por favor, dado que nombraron en primer lugar a Fernando Castillo, escójanlo a él si les gustó. Los profesores lo habían colocado en primer lugar. Y ustedes pidieron entrevistar a Viganó y a Fernando Castillo. Coloquen a Fernando Castillo. Y ahí comienza un proceso que lo conocemos bien, pero donde comienza a revelárseme a mí una forma de operar en la católica que no me lo esperaba. De diálogo con orientaciones políticas completamente distintas, de apoyo, y yo les pido lean el artículo que yo escribí aquí, porque aquí vienen incluso algunas experiencias del momento del golpe, donde eso se ve en forma muy especial. Lo dejamos aquí, no hay mucho tiempo para más, y sigamos con los que tienen que hablar ahora. Aló, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor, la verdad, estar en este panel, bueno, con don Rafael. Bueno, y con tremendos invitados también. Yo, la verdad, voy a ser muy breve. Agradecerles porque estén aquí hoy.
Yo la verdad entré a sociología al 2019. Si me hubiesen dicho que iba a ser Federación de Estudiantes 4 años después, yo no me lo hubiese creído, sinceramente. Es una experiencia inigualable. No se compara nada a lo que vivieron federaciones históricas. Yo igual tuve el placer de conocer a Miguel Ángel Solar y fue una gran presidencia de la FEUC, histórico también. Pero sinceramente a mí me costó mucho entrar a política universitaria. Tardé 3 años, más o menos, ya estaba bastante vieja, por así decirlo. Porque para mí, y ustedes pueden estar en desacuerdo, ustedes también, para mí el estar en política y el hacer política es muy irracional. Es levantarse todos los días con una idea clara, pero que a veces uno siente que no avanza para nada. Hay muchos retrocesos, es muy abrumador también, muchas disputas y a veces uno solamente quiere ser una universitaria normal, carretear tranquila, ir a sus clases, pasar sus ramos, pero a uno se le ocurre entrar a política universitaria. Y así fui yo. Fui presidenta del centro de estudiantes, consejera territorial, y se me dio la oportunidad de ser un año más representante estudiantil y esta vez a nivel universidad. Mi año en la federación, si ustedes me preguntan, lo haría de nuevo. No 2 años seguidos, eso es imposible, yo no sé, hay gente que lo hace, yo no podría. ¿Cambiaría algunas cosas? Sí, no les voy a contar específicamente qué cambiaría, pero algunas cosas sí las cambiaría. Pero sí o sí mantendría por lo que nosotros nos movilizamos. Fuimos una federación que lo dijimos desde el principio que queríamos escuchar a los estudiantes, queríamos estar en los patios. Hay una frase que a mí me gusta mucho que impulsó, bueno, yo soy de la ERA, en realidad ya soy egresada de la nueva acción universitaria que decía que teníamos que estar con los pies bien puestos en los territorios, pero con la mirada al país. Y a mí esa frase hasta el día de hoy me hace mucho sentido. Y así fuimos nosotros, escuchamos, hicimos actividades en todos los territorios, teníamos una actividad que a mí me encantaba, que era Cafecito Alcora, que puede sonar un poco, tal vez no tan político, por así decirlo, pero estábamos con los estudiantes, estábamos en sus territorios, les escuchábamos, y eso para mí es particularmente muy importante. Levantamos también los temas de salud mental, no sé si se acordarán, pero el año pasado se suicidó una compañera de una de las universidades, no recuerdo en este momento, pero por maltrato en sus prácticas. Y nosotros, a través de la CONFET, fuimos una de las federaciones que más levantó este tema y exigió cambios que eran necesarios de manera inmediata. También, bueno, fuimos esa federación que se manifestó respecto al conflicto de Palestina-Israel. Hicimos sentir incómoda a la universidad y para mí eso fue muy importante. Otros temas que levantamos con mucho furor también, y a mí que me apasionan completamente, los temas de memoria y derechos humanos. Fuimos una federación también característica que éramos como esa federación no fuimos la federación de los 50 años del golpe, fuimos la de los 51 años. Apague el micrófono. No fuimos la federación de los 85 años de la FEUC, fuimos la de los 86. Entonces estuvimos como eso hecho un poco, pero aún así nos manifestamos, aún así nos movilizamos, aún así levantamos la voz, porque eso es ser federación de estudiantes. Yo me quedo con mucho gusto, se me pasó muy rápido el año, la verdad. Fue de muchas, muchas emociones. Lamentablemente, y algo que quería compartir con ustedes, que cuando uno está en estos cargos de representación, todo se vuelve pega. Ocurría algo y uno no descansa, está constantemente haciendo cosas y por temas que yo cambié mucho políticamente. A algunos no les parece mucho, pero me volví mucho más institucional, que es parte también, yo creo, del ser federación de estudiantes y estar en representación y trabajar con las autoridades. Pero cuando pasa eso, a veces uno deja estas luchas que uno tiene, que uno soñaba, y lamentablemente yo siento que perdí un poco eso. Y quería invitarles a que ustedes no lo perdieran, porque los estudiantes, los jóvenes, y algo que también me arrepiento de mi federación, es de no haberme atrevido a equivocarme más. Como si me tenía que equivocar, alguien me iba a decir que estaba equivocada, pero dije lo que tenía que decir y tal vez hubiese salido mucho mejor. Tal vez hubiesen salido actividades mucho más grandes, tal vez mucho más innovadoras.
porque eso es lo que tienen que hacer los estudiantes, que es una frase que a mí me gusta mucho, que finalmente es mover la barrera de lo imposible, que espero que a ustedes también les haga sentido, porque eso es lo que tenemos que hacer los estudiantes, movilizar, levantar la voz, y eso particularmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Trinidad. Te agradezco mucho. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más que sea. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera realizarle, o en particular a Cristóbal o al panel, en atención a lo que hemos escuchado hoy día. No, es para... ¿Se escucha? Sí. Sí. Es para Cristóbal. Igual te estoy acompañando un poco en el proceso del libro, pero supongo que de manera más anecdótica preguntarte lo que se te hizo más difícil en su realización, escritura, proceso. Sí, muchas gracias. Y también quiero aprovechar de agradecer a Max porque realmente fue una de las personas, cuando yo hablo de todas las personas que hicieron posible el libro, yo creo que Max Arancibia está sin duda entre el top de quienes hicieron posible que el libro fuese lo que es hoy día. Em, yo creo que fue una experiencia súper llenadora en general. O sea, como decía la Trini, en el fondo, siempre que uno hace algo que está fuera de su actividad de responsabilidad académica o de sus responsabilidades laborales, uno lo hace en torno a un cierto compromiso subjetivo con un bien mayor o con una pasión que uno tiene, en el fondo. Porque a mí, digamos, no, a diferencia de otras investigaciones que yo sí he hecho donde soy remunerado, tampoco fue remunerada esta investigación. De hecho, si usted compra el libro tampoco me llega plata, ¿no? Así que esto lo hice completamente ad honorem. Y probablemente yo podría decir que fue difícil quedarme 2 veranos enteros en Santiago revisando archivos en vez de salir de vacaciones, por ejemplo. Pero realmente yo lo hice por gusto. Realmente era entretenido, digamos, llegar al archivo, estar el día entero y encontrar justo el dato. Yo creo que desde el punto de vista de la investigación, para no hablar tanto de mí, yo creo que desde el punto de vista de la investigación hay ciertas épocas históricas que son mucho más oscuras que otras. Y creo que eso quizás se nota un poco en el libro, quizás no. Pero, por ejemplo, hay épocas como como la de la Reforma de los 60, donde habla, como hablaba don Rafael, donde hay muchos testimonios, hay mucha evidencia, testimonios contrapuestos, además, hay harto registro. Durante la época de la lucha contra la dictadura también estaban todas estas revistas de oposición a la dictadura que cubrían mucho el movimiento estudiantil, como Análisis, APSI, en fin. Después ya en la era del 2011, por supuesto, mucho material, y ya en la época digital, al menos hasta que todos los links se extingan, digamos, que sea un problema muy grave, existe mucho material que uno puede recuperar, pero por ejemplo hay algunas épocas, y yo en esto también quiero destacarlo, por ejemplo en los 90. Finales de los 90, principios de los 2000, es difícil conseguir información porque la política estudiantil no tenía el protagonismo que tenía en los 80 o en los 60, por tanto no aparecían tanto en los diarios y tampoco hay tantos archivos y registros de esa época. En el fondo, la FEUC, nosotros el archivo FEUC lo armamos nosotros, antes no existía, el archivo de la universidad tiene muy pocas cosas, y entonces lo que tuvimos que hacer, o lo que yo tuve que hacer fue ir a hablar con la gente. Y muchos de la reconstrucción de esos años, diría yo como entre el 92 y el 2009, esa reconstrucción está hecha a partir de material que me pasaron entrevistados. Me pasó gente que hizo política en esa época y que guardaba los boletines y me pasó los boletines, pero no había otra forma, o yo entrevistándolos, digamos, revisando archivos de bibliotecas viejas, pero cuestiones muy puntuales. También, por ejemplo, la época de los años 40 y los años 50, muy poco material también, fue dificilísimo. Revisando diario así un día entero, revisando el diario Ilustrado y no aparecía nada, y el diario Ilustrado era el diario que más cubría la FEUC, porque era el diario, digamos, del Partido Conservador en esa época. No el Mercurio, sino que el Mercurio era liberal, más liberal. Entonces, yo diría eso, yo creo que hubieron ciertas épocas del libro y espero que no se note tanto, pero donde el material fue más escaso. Y que por cierto tiene que ver también y está altamente correlacionado con la visibilidad que tiene la FEUC y que tiene el movimiento estudiantil de cara a la sociedad, ¿no? O sea, los años 40 y los años 50 son años donde el movimiento estudiantil, si bien tiene actividad, no alcanza el nivel de protagonismo que tiene, por ejemplo, en los años 20 o en los años 30 con la caída de Ibáñez, o en los años 60 con la reforma universitaria, en los años 70 con la Unidad Popular, ¿verdad? Que el movimiento estudiantil tenía mucho protagonismo, en los años 80 con la lucha contra la dictadura,
y después del 2011 con el movimiento estudiantil, luego con el movimiento feminista. Entonces, eso diría más bien respecto de esa pregunta. Y aprovecho nuevamente de agradecer. Y muy interesante lo que decía la Trini. Sería interesante qué pensará Sofía respecto de lo que decía la Trini sobre su experiencia como dirigente, ¿no? Pero eso quizás quedará para una próxima oportunidad. Bien. Estamos en la hora, entonces solamente quiero hacer un muy breve apunte. El rector de la Llera, en varias de sus intervenciones, ha señalado la importancia que tiene para su orientación respecto de la rectoría, la idea de la formación ciudadana, ¿no? Y que es una idea que no solamente a mí me parece muy importante, sino que además me parece que el trabajo que tú has hecho, Cristóbal, va muy en línea con reconocer el patrimonio de formación ciudadana que tenemos en la universidad, que me parece muy importante resguardar y así con ello poder proyectarlo en el futuro. Entonces, tan solo agradecerles a todas y todos por estar aquí hoy día, particularmente a Sofía, a Cristóbal, nuestro autor, a Trinidad, trayéndonos la mirada más contemporánea, y por cierto a Rafael, que está allí desde Estados Unidos, a quien de nuevo le pedimos disculpas por todos los contratiempos técnicos, pero ley de Murphy, nada más, ¿qué más podemos decir? Así que eso, y muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy día. Gracias.